Me llamo Elena Vargas. Tenía 31 años cuando iba cojeando por la Ruta 11, con la rodilla hinchada y mi hija de 11 meses en la cadera. Mi suegra me había quitado el coche 6 meses antes. Mi marido me había quitado el teléfono esa misma mañana. Y la mujer que decía querer a Valentina como a su propia nieta, llevaba medio año construyendo en silencio una petición legal para arrebatármela. Tenía un médico dispuesto a declararme inestable. Tenía el título de mi coche bajo llave en su escritorio. Tenía amigas de la iglesia que creían cada palabra suya. Lo que no sabía era que yo también había estado llevando mis propios registros. 52 entradas en formato clínico, con fecha y firma. Lo que ocurrió al día siguiente en el juzgado dejó en silencio a todos los presentes. Bienvenida a Historias en Calma. Esto es lo que me pasó. Quizás te preguntas por qué no me fui antes. Cuando entendí lo que estaba pasando, irme no era la parte difícil. La parte difícil era irme con mi hija. Y eso requería planificación. Mi madre murió de cáncer cuando yo tenía 14 años. Mi padre era el sheriff del condado y trabajaba dobles turnos. Así que fui yo quien cocinó, quien cuidó a mi hermano Tomás, quien aprendió a mantener la casa en calma. Ahí empezó la creencia de que si me organizaba lo suficiente, podría sostener cualquier cosa. Me gradué con matrícula, estudié enfermería y a los 25 trabajaba en la planta de cirugía del Hospital del Valle. Era libre. Y no lo valoré hasta que me lo quitaron. Conocí a Andrés Robledo en una ferretería un sábado de marzo. Me llevó los botes de pintura al coche sin que se lo pidiera. Tenía las manos encallecidas y una risa fácil. Nunca hablaba de su padre. Debería haber preguntado por qué. Andrés me llevó a conocer a su madre un domingo de abril, la casa al final de un camino de grava. Lorena Robledo abrió la puerta antes de que llamáramos. 60 años, cabello plateado recogido. La cocina olía a lejía, no la de quien ha fregado el suelo, sino la de quien ha restregado hasta que la superficie olvide lo que había antes. Me puso un vaso de agua delante sin preguntar si lo quería. Cuando ofrecí fregar los platos, puso la mano sobre mi muñeca, a presión suave pero precisa. Ay, cariño, deberías estar agradecida de que te recibamos aquí, lo dijo sonriendo. Yo lo escuché como se escucha un detector de humo en casa ajena. Todavía no era mi problema. Nos casamos en octubre. Andrés propuso que nos mudáramos a casa de su madre, solo hasta ahorrar para la entrada. Los 3 primeros meses fueron llevaderos. Luego las cosas cambiaron poco a poco. La llave de mi coche desapareció del gancho junto a la puerta. Lorena dijo que la había guardado por seguridad. Pronto estaba en su bolso. Me llevaba a ella a donde necesitara ir. Ahorraba gasolina, decía. Después sugirió que pusiera mi sueldo en una cuenta conjunta. Andrés respondió que sí antes de que yo pudiera abrir la boca. Dije que quería mantener mi propia cuenta. Lorena sonrió. Por supuesto, cariño, si eso es lo que necesitas. Esa noche Andrés me dijo que había avergonzado a su madre. Me disculpé. La sucursal bancaria más cercana estaba a 8 kilómetros. Ya no tenía coche para llegar. Papá vino a visitarnos en diciembre. Lorena tenía la casa lista. Galletas, velas de canela. Yo con un jersey que ella misma había elegido. Controló los asientos, la conversación y cada silencio. Quise decirle algo a papá, pero Lorena no salió de la habitación ni un momento. Cuando papá se marchó, en el porche, me abrazó y dijo lo único que importaba. ¿Ya sabes mi número? Cuando quieras significa también a las 3 de la mañana. Volví a entrar. Lorena ya estaba fregando su taza. En febrero me quedé embarazada. Lorena me trajo infusiones, me frotó la espalda y luego llamó a mi supervisora y le dijo que yo estaba de baja médica, sin preguntarme. Poco después descubrí una aplicación GPS instalada en mi teléfono sin mi consentimiento. Cuando pregunté, Lorena ladeó la cabeza. ¿No estarás siendo un poco paranoica? No dije nada. Eso era estrategia, no rendición.
A la mañana siguiente revisé mis contactos. El número de papá había sido borrado. Valentina nació un martes de agosto, 3 kilos 300 gramos. La sostuve contra mi pecho y entendí lo que significa la palabra incondicional. Lorena llegó al paritorio 40 minutos después, sin que nadie la llamara, y cogió a Valentina antes de que yo terminara la primera toma. Mi nieta, le dijo a la enfermera. No su hija, mi nieta. Cuando intenté llamar a papá desde el teléfono de la cabecera, Berta tomó el auricular con suavidad. Deberías descansar. Durante las semanas siguientes, Lorena decidió cuándo comía Valentina, cuándo dormía, quién la cogía. Hizo un cuadro de tomas como si Valentina fuera una paciente y ella la enfermera jefa. Yo era una enfermera titulada a quien le decían cómo cuidar a su propia hija. En octubre llegó el doctor Guillermo Mendoza, médico de familia de Lorena y amigo de la iglesia. Me aplicó el cuestionario PHQ-9, una evaluación de depresión. Lorena observaba desde el umbral. Respondí como documentaría mi propia evaluación. Vínculo con Valentina excelente. Sueño alterado, normal. Angustia en 3/10. El doctor parpadeó. No estaba acostumbrado a pacientes que pudieran leer su propio historial. Lorena intervino. Es muy buena ocultándolo, doctor. El domingo siguiente la vi entregarle un sobre en el aparcamiento de la iglesia. No era una familia preocupada por mí. Era un expediente. Para noviembre, mi mundo tenía las dimensiones de esa casa. Sin coche, sin trabajo, sin teléfono, sin acceso a mis ahorros. Papá llamaba al fijo todos los domingos. Lorena respondía que yo estaba durmiendo. Berta trabajaba la comunidad como la erosión trabaja una ladera, lenta, constante, invisible. Les decía a las mujeres de la iglesia que yo tenía problemas posparto. Enviaba fotografías mías a Lorena. Yo con el pelo sin lavar, ojeras, manchas de leche, pies de foto con fechas y horas. La mujer de esas fotos estaba agotada, pero no se estaba derrumbando, la estaban desmantelando. Empecé a escribir un martes de diciembre. Una libreta de tapa azul, escondida en una caja de compresas debajo del lavabo. Lorena inventariaba la cocina, los armarios, los cajones, no los productos de higiene femenina. Usé el formato SOAP, subjetivo, objetivo, evaluación, plan. Entrada 1, vehículo confiscado, teléfono intervenido con rastreo, empleo cancelado, cuenta inaccesible. Evaluación, control coercitivo. Escribí esa primera entrada mientras Lorena fregaba la encimera a 1 metro de mí. Por primera vez no me encogí. Estaba haciendo algo que ella no podría borrar. La oportunidad llegó en la consulta del pediatra. Lorena esperaba fuera. Usé el teléfono del pasillo. Me dieron el número de Margarita Vega, abogada con casos pro bono. Lo memoricé. En las semanas siguientes hice 4 llamadas desde teléfonos ajenos. Margarita escuchó mis 47 entradas sin interrumpir. Cuando terminé dijo, «Esta es la documentación de control coercitivo más organizada que he recibido de una clienta». Respondí, «Es que soy historiales médicos». El plan, salir primero, luego orden de protección y custodia, y añadió lo que puso en marcha el reloj. Si Lorena presenta su petición antes de que te muevas, serás tú quien defienda esta semana. Era jueves, día de estudio bíblico de Lorena. La llave del cajón estaba pegada al envés del cajón de la cocina. Solo está oculta para quien no está mirando. Abrí. Debajo de la cartilla de Valentina había algo más. 3 documentos. El primero, una petición de custodia con membrete de Herrera y Solano. Psicosis posparto, riesgo para la menor, sin firmar. 12 días atrás. El segundo, el título de mi coche, que Lorena me había dicho que estaba en la Dirección General de Tráfico. Nunca había salido de ese cajón. El tercero, una carta del doctor Mendoza al juez. No tenía licencia para diagnosticar psicosis posparto. Fotografié cada página. Devolví todo en el orden exacto. Lorena notó el cambio.
Pareces diferente, Elena, me dijo. Esa noche, a través de la rejilla del suelo, escuché su voz. Deberíamos presentar esa petición esta semana. Estaba en el pasillo oscuro con el corazón en la garganta. El reloj ya no hacía tic-tac, estaba sonando. A la mañana siguiente tomé una decisión. Me desperté antes que nadie, vestí a Valentina y preparé una bolsa. Pañales, leche, ropa, la libreta envuelta en plástico. A las 8 caminé hacia la puerta. Andrés estaba en el umbral. ¿A dónde vas? A dar un paseo. Mamá dice que deberías quedarte dentro. Se movió para bloquear la puerta. Me agarró del brazo. Mi pie tropezó con el marco. La rodilla golpeó la madera con un crujido seco. Caí de lado protegiendo a Valentina. Ella gritó. Me levanté. Andrés me soltó y miró su propia mano como si no le perteneciera. Cogí a Valentina, agarré la bolsa y salí. La ruta 11. 2 carriles, sin acera, arcenes de grava. El calor de julio ya a las 8:15. Cojeaba. La rodilla derecha se hinchaba bajo la piel. Valentina en la cadera. El pueblo a 3 kilómetros. Papá a 12. No podía llegar a 12 con una bebé y una rodilla mala. Llevaba 20 minutos andando cuando oí el motor. Una Ford F-150 azul. Conocía a esa camioneta como mi propio latido. Aminoró. La ventanilla bajó. Papá miró mi rodilla. El músculo de su mejilla se tensó igual que cuando estuvo junto al ataúd de mamá. Elenita, ¿dónde está tu coche? Mi suegra lo tomó. Dijo que debería estar agradecida de que me dejaran vivir allí. Papá guardó silencio. Motor en marcha. 3 segundos. 4. Sube. Esto termina esta noche. Lo dijo como decía luces apagadas cuando yo tenía 9 años. Tranquilo, definitivo, inapelable. La silla del coche seguía en la parte trasera, por si acaso. Até a Valentina. Me subí. Cerré la puerta. Cuéntame todo. Y lo hice. Me senté en mi silla de siempre en la cocina de papá y se lo conté todo. 6 meses de llaves desaparecidas, números borrados, rastreo y un médico que escribía cartas para las que no estaba cualificado. Papá escuchó con las manos entrelazadas, como cuando alguien llegaba a comisaría a presentar una denuncia. Me hizo 2 preguntas. ¿Te golpeó? Me agarró del brazo. Caí. ¿Valentina está segura ahora mismo? Está en tu salón, papá. ¿Estás segura? Esa noche, papá llamó a Margarita Vega. Ya tenía su número. La había buscado cuando Lorena interceptó sus llamadas del domingo por 4º mes. 30 años en las fuerzas del orden le habían enseñado a reconocer el aislamiento. Margarita llegó a las 7. Le entregué mi libreta, 52 entradas. La leyó sin apartar la vista. La cerró. Presentamos mañana. Tu documentación es la pieza central. Miró mi rodilla. Fotografía eso esta noche. Luego me miró. Cuando declares, habla como documentas. Llevo 5 meses haciéndolo. Lo sé. Por eso vamos a ganar. Esa misma noche Lorena presentó su petición. Me puse el uniforme a la mañana siguiente. No porque fuera a trabajar, porque el uniforme me dice quién soy cuando el mundo intenta decirme que soy otra cosa. Papá hizo café y huevos revueltos. Margarita llegó con una carpeta armada con mis entradas impresas e indexadas y las fotografías del escritorio de Lorena en papel brillante. El juzgado de familia del condado de San Isidro. Lorena ya estaba allí. Blazer gris carbón, pendientes de perlas, postura perfecta. Andrés a su lado. Berta en la fila de atrás. Douglas Herrera revolvía papeles en la mesa del demandante. Me senté junto a Margarita en la mesa de la defensa. Coloqué la carpeta. Entrelacé las manos. El juez Guillermo Castillo entró a las 10:03 y anunció que ambas peticiones se verían consecutivamente. Douglas Herrera presentó la carta del doctor Mendoza, las fotografías de Berta y declaraciones de conocidas de la iglesia. Luego Lorena subió al estrado. Fue magnífica. Lloró en los momentos exactos. Solo quiero que la niña esté segura. La madre es una buena chica, pero no ha estado bien. Hemos intentado ayudar, pero ella se niega.
y me aterroriza pensar en lo que podría pasarle. En la tribuna, el pastor Jaime Blanco asintió. El juez Castillo tenía la cara de una pared. Abogada de la defensa. Margarita se puso de pie. Me miró. Señora Vargas. Me levanté. Alicé el uniforme como lo hago antes de entrar en la habitación de un paciente. Un hábito, un ritual, una forma de decirme que estoy lista. Me senté en el estrado de los testigos y abrí la carpeta por el primer separador. Pensé en papá la noche anterior. Llevas 5 meses documentando esto. Conoces este caso mejor que cualquier persona en esa sala. Pensé en Lorena en abril, su mano en mi muñeca. Deberías estar agradecida de que te recibamos aquí. Pensé en Andrés en el umbral, el crujido de mi rodilla contra la madera. Pensé en la libreta envuelta en plástico dentro de una caja de compresas debajo de un lavabo, en una casa donde nunca más iba a dormir. Abrí la boca. Hablé como documentaba. Entrada 1. Fecha: 14 de abril. Subjetivo. Lorena Robledo afirmó, cito textualmente, «Deberías estar agradecida de que te dejemos vivir aquí». Objetivo. En la primera semana de convivencia, las llaves de mi vehículo fueron confiscadas. El título del coche, registrado a mi nombre, estaba guardado en el cajón cerrado del escritorio de la señora Robledo. Evaluación. Aislamiento respecto del transporte independiente. Margarita guiaba las entradas. Las leí sin prisa, dejando que los datos se asentaran entre medición y medición. Entrada 12. Fecha: 29 de agosto. Subjetivo. Berta instaló una aplicación GPS en mi teléfono sin mi conocimiento ni consentimiento. Objetivo. Patrón de descarga de batería compatible con servicios de localización en segundo plano continuos. Aplicación no presente en mi historial de descargas. Evaluación. Vigilancia electrónica por parte de un miembro del hogar. La pluma del juez Castillo se movía. El abogado de Lorena pasaba páginas buscando algo a lo que objetar. No había nada. Eran fechas y observaciones, no opiniones. Entrada 31. Fecha: 6 de marzo. Subjetivo. Encontré una petición de custodia temporal de emergencia sin firmar en el cajón cerrado del escritorio de L. Robledo, preparada por Herrera y Solano, con fecha del 22 de febrero, alegando psicosis posparto. Objetivo. El diagnóstico de psicosis posparto requiere evaluación por parte de un psiquiatra o psicólogo con licencia. La carta de apoyo fue redactada por el doctor Mendoza, médico de familia, sin especialidad psiquiátrica ni acreditación para emitir ese diagnóstico. Evaluación. La petición se sustenta en una afirmación diagnóstica de un proveedor no cualificado. Oí un sonido en la tribuna. La silla del pastor Jaime crujió. Su expresión había cambiado. Ya no asentía. Margarita me entregó las fotografías impresas, la petición de custodia junto al título del coche, ambos sacados del escritorio de Lorena. Esta es la petición que preparó para llevarse a mi hija, y este es el título de mi coche, a mi nombre, que ella me dijo que estaba en la Dirección General de Tráfico. La sala guardó silencio durante 4 segundos. Lorena se levantó. Douglas Herrera intentó agarrarle el brazo. Ella lo apartó. «Eso es mentira». La voz se le quebró en la segunda palabra. Entró en mi escritorio. No tenía ningún derecho. «Señora Robledo, se lo advierto. Crié a ese chico. Les di un techo, les di todo. ¿Y así es como me lo paga?» «Señora Robledo». La voz del juez Castillo era el sonido de una puerta cerrándose. «Siéntese o la haré retirar de la sala». Lorena tembló, las manos apretadas a los costados. Podía ver los tendones en sus muñecas, crestas blancas bajo una piel que olía, incluso desde 5 metros a lejía. El mismo ritual, el mismo intento de controlar cada superficie. Pero ésta no podía controlarla. «Está enferma», dijo en un susurro rasgado. «Os está manipulando a todos». Se sentó.
En la tribuna el pastor Jaime se recostó en su silla. Las manos ya no estaban cruzadas, reposaban abiertas sobre sus rodillas, inciertas. Yo estaba en el estrado con la carpeta cerrada, las manos entrelazadas, la respiración acompasada. Esperé. El contraste era físico, visible y total. Lorena temblaba. Yo estaba quieta. El poder se había invertido. El juez Castillo leyó sus notas durante 90 segundos. La sala esperó. Dictó sentencia. Petición de custodia de emergencia de Lorena Robledo. Denegada. Sin evidencia médica creíble de psicosis posparto. La carta del doctor Mendoza no cumple el estándar diagnóstico requerido. Petición de Elena Vargas de orden de protección. Concedida. Andrés Robledo nombrado por contacto físico. Lorena Robledo por acoso y contacto restringido. Custodia temporal exclusiva de Valentina concedida a Elena Vargas, pendiente de audiencia en 30 días. El vehículo debía ser devuelto en 48 horas. Exhalé. Mis pulmones se llenaron de aire de juzgado, moqueta vieja y tóner de fotocopiadora. Cerré la carpeta. Me levanté. Al salir, Margarita pasó junto a la mesa de Lorena y se detuvo lo justo para decir en voz baja: «Señora Robledo, debería estar agradecida de que le permita seguir viendo a la niña». Lorena no respondió, las manos planas sobre la mesa. En el pasillo, Andrés me interceptó, las palmas abiertas. «Elena, no pretendía que llegara tan lejos. Es que mamá dijo...». Le miré. Un hombre que había dejado que otra persona pensara por él durante tanto tiempo que había olvidado que tenía mente propia. «Tu madre te crió para tener miedo de una mujer con las llaves del coche», le dije. «Yo voy a criar a Valentina para que no tenga miedo de nada». Abrió la boca. No salió nada. Pasé junto a él y salí donde el sol de julio golpeaba el asfalto y el aire sabía a libertad. Berta estaba apoyada en el coche de Lorena, los pulgares quietos sobre la pantalla. Por primera vez en 6 meses no tenía nada que informar. Me miró. La miré. Ninguna de las dos habló. Papá estaba sentado en el banco a la entrada del juzgado con Valentina en el regazo, dándole el biberón. Vio mi cara, no preguntó, solo asintió. El asentimiento lento y único que me había dado en mi graduación de enfermería, en el entierro de mamá y ante el altar el día de mi boda, el que decía: «Te veo, estoy orgulloso». Cogí a Valentina. «Hola, cariño. Mamá está aquí». Viajamos hacia el norte por la Ruta 11, el mismo camino por el que yo había cojeado 26 horas antes. El asfalto tenía el mismo aspecto. El valle se extendía verde y amplio a ambos lados, pero yo iba sentada en un coche con el cinturón cruzado sobre el pecho, mi hija detrás de mí y una resolución judicial en una carpeta sobre el regazo. Elegía cada kilómetro. 2 semanas después, Valentina y yo nos mudamos a un apartamento en la calle Cedro. Compré un gancho de latón en la misma ferretería donde había conocido a Andrés 4 años antes. Lo colgué junto a la puerta la primera noche y puse en él la llave de mi coche, la que Lorena había tenido en el bolso durante 6 meses. Andrés la devolvió sin una palabra, 46 horas después de la resolución. Todavía olía a su ambientador. Lo conduje a casa con las ventanillas abiertas. La maquinaria legal siguió su curso. La orden de protección se extendió a 2 años. La petición de Lorena fue desestimada con prejuicio. El doctor Mendoza recibió una amonestación del colegio médico. Berta fue nombrada en la orden por vigilancia electrónica. Andrés se declaró culpable de agresión simple y un programa de control de la ira. El divorcio se formalizó en diciembre. Volví al Hospital del Valle. Empecé a ver a una terapeuta por mi elección en una consulta a la que yo misma me llevaba en coche. Esto es lo que sé ahora. La gratitud es real, pero la gratitud no es una cadena. Nadie tiene derecho a decirte que deberías estar agradecida por el techo que usa para atraparte. Las llaves de tu coche son tuyas. Tu teléfono es tuyo. Tu hija está contigo. Y la puerta que cierran por fuera siempre ha podido abrirse desde tu lado. Solo tienes que decidir empujar.
Esta es mi historia. 6 meses de lejía y cajones cerrados, un camino, una libreta y un padre que apareció en el momento justo, no para salvarme, para recordarme que yo podía salvarme a mí misma. Anoche, Valentina y yo caminamos por nuestro propio camino. La grava crujió bajo mis zapatos, no bajo mis pies descalzos, bajo mis zapatos, y elegí cada paso.